días a todos los presentes, bienvenidos al sexto día del taller número 6, claves para armar proyectos periodísticos de investigación de alto impacto, con el instructor Carlos Eduardo Huertas, director de Conectas. Es fundador y director de Conectas, inició como Nieman Fellow en la Universidad de Harvard y contó con el respaldo de la Fundación Kinnick. Está al frente de la iniciativa por el periodismo de investigación de las Américas del Centro Internacional de Periodistas, ICFJ. Fue editor de investigaciones en la revista Semana en Colombia. Fue el gestor del Consejo de Redacción, organización colombiana que promueve el periodismo de investigación. Sus reportajes en equipo sobre corrupción, violaciones a los derechos humanos y medio ambiente le han significado premios como el Rey de España en 2008, del IPYS, TILAC, a la mejor investigación periodística en América Latina 2007 y 2019. Bienvenido a Carlos Eduardo. Daniela, creo que mejor te muteas tú porque tenemos un eco fuerte, no sé qué, no sé si te tienes también en el celular, pero te teníamos en eco. Carlos Eduardo, muchas gracias por estar aquí, empieza por favor. Ok, quiero confirmar si me escucho. Sí, Carlos Alberto, te escuchamos, dale. Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias. Estoy teniendo el retorno por una llamada de celular a ver si por ahí los puedo escuchar, pero listo. Bueno, muchas gracias, Daniela, muchas gracias a la universidad, muchas gracias, Eric. Finalmente lo logramos después de varios intentos donde la normalidad no nos lo permitió, la nueva normalidad nos permitió finalmente coincidir y poder tener esta oportunidad de compartir con colegas en Ecuador y en toda América Latina que veo que están conectados a este evento. Bueno, durante toda la semana he visto que se han venido intercambiando diferentes ideas sobre el periodismo hoy y los retos que enfrenta precisamente bajo la pandemia. Y en la sesión de hoy quería compartirles dos reflexiones generales que tienen que ver con la forma como trabajamos en Conectas y la forma como nos interesa revisar las propuestas múltiples que recibimos de América Latina. En promedio, en el año estamos recibiendo más de 250 o casi 300 postulaciones que nos ha permitido sistematizar, conocer un poco cuáles son los errores frecuentes o las ausencias frecuentes en las propuestas, y compartir estas experiencias nos interesa precisamente para que cada uno de ustedes pueda elevar los estándares en este tipo de presentaciones. También nos interesa compartir un poco sobre lo que es la perspectiva nuestra del periodismo hoy día, y en ese sentido voy a compartir unos principios que incluso después, Eric, si te interesa, podemos ver la manera como podemos desarrollarlo con los colegas, futuros colegas en la universidad. Cada uno de ellos es prácticamente una sesión aparte. Voy a compartir la pantalla, a ver si espero que me funcione. ¿Me confirman si está funcionando? Perfecto, ok. Bueno, ahí están las redes sociales a los que les interesa y si encuentran algo de valor para compartir, bienvenido, muy interesante, y además pues para que puedan seguir lo que venimos haciendo desde Conectas. Bueno, la primera reflexión que les traigo hoy tiene que ver con el tipo de trabajo que hacemos en Conectas, ¿sí? Tiene que ver con el tema de qué significa el periodismo en el nuevo milenio, ¿no? Si hubiéramos hablado a finales del siglo pasado, seguramente nuestros referentes del nuevo milenio eran como los referentes de la ciencia ficción. Ahí hubo dos visionarios interesantes, así como para el siglo XX, Julio Verne fue uno de los visionarios con el viaje a la luna, etcétera y demás. En el siglo XX hubo varios de estos visionarios. Uno es Steven Spielberg, con esta película Volver al Futuro, que estoy seguro que por el promedio de edad
quizás Eric y yo seamos los únicos que la vimos en estreno. El resto seguramente la han visto porque de manera obligada está en la cartelera de nuestras televisiones estatales con cierta frecuencia. Pero esta era una propuesta de Spielberg de lo que estaría sucediendo en el año 2015. Habían autos voladores, vestidos psicodélicos, y quizás una de las pocas cosas que le atinó, digamos, a que se iba a cumplir para este momento, eran estos llamados lentes inteligentes, ¿no? Que Google trató de desarrollarlos y que es una experiencia que permanentemente se trata de recuperar. Una más antigua de esa mirada, digamos, en perspectiva de lo que sería el nuevo milenio, de lo que sería este siglo que estamos viviendo, la propuso Hanna Barbera, ¿no? Si ustedes recuerdan, William Hanna y Joseph Barbera fueron los que desarrollaron en el año 62 una mirada del siglo XXI a través de estos personajes que eran los supersónicos, ¿no? Los supersónicos planteaban una idea de lo que sería el futuro, ¿no? De hecho, lo ofrecían así, el futuro es así. ¿Qué tan lejanos estaban los supersónicos de lo que es nuestra realidad? Bueno, seguramente todos han visto este meme que ha circulado masivamente y era como estas predicciones que parecían tan irreales. Hoy en tiempos de pandemia, pues estamos con trabajo en casa, clases online, videollamadas, videoconsultas médicas, ¿sí? Y ahí hay una reflexión de un colega español que dice cómo la pandemia es como si nos hubiera metido en un túnel del tiempo en ciertas cosas y nos hubiera depositado 20 o 30 años más adelante en cosas que ya se venían llegar, pero que pues venían con un ritmo más pausado, pero ahora con la pandemia se precipitan y están muy en sintonía de lo que nosotros hemos venido compartiendo de lo que es el cambio en las salas de redacción, ¿no? Esta es la sala de redacción del diario El Heraldo en Barranquilla, en el momento, en la época en que trabajó ahí Gabriel García Márquez, y esos cambios en la sala de redacción no, o en el periodismo hoy, no es lo que seguramente los gerentes de los medios creían, ¿no? Que era como colocar lucecitas de neón, colores, pantallas planas, ¿no? Sino vienen siendo cambios mucho más estructurales de la forma de hacer periodismo, ¿sí? Ahí, digamos, quiero hacer solamente una pequeña acotación de por qué nos referimos a nuevo milenio y no nuevos medios, porque la idea de nuevos medios, a nuestro criterio, pues es una idea que ya está un poco obsoleta, sobre todo si uno tiene presente que en la región contamos con El Faro, que fue el primer periódico digital que se fundó en el 98, entonces con más de 20 años, si uno se sigue refiriendo a las propuestas mediáticas de hoy como nuevos medios, es como tener un poquito como complejo de Peter Pan, ¿no? O sea, ya es algo que salimos de casa, ya estamos suficientemente grandes y enfrentamos la realidad de una manera diferente. ¿Qué es lo que cambia fundamentalmente con la llegada del nuevo milenio? Y es la forma como la información se articula con nuestras audiencias y con la ciudadanía, ¿no? Hasta hace pocos años, los medios de comunicación éramos estos, digamos, como un gran rey sol que decíamos qué era lo que había pasado y lo que iba a pasar. De hecho, de ahí viene el hábito del periódico de la mañana, ¿no? O sea, si uno no leía el periódico de la mañana, era como no saber qué sucedió ni qué viene, ¿sí? Y hoy en día ese hábito pues está totalmente perdido. De hecho, el periódico de la mañana cada vez desaparece más y más aceleradamente con los tiempos de la pandemia y uno está enterado de muchas maneras de forma simultánea, inmediata a la medida que van sucediendo los hechos, ¿no? Lo que cambia precisamente es que ya ese ecosistema no somos un rey sol, somos un componente más dentro de la información que transmiten las fuentes directamente, la información que transmite la sociedad, la información que las grandes filtraciones o nuevos especímenes en ese ecosistema pues están generando información permanente y ahí están los medios de comunicación. Y esto a finales del siglo pasado y a comienzos del siglo tuvo dos momentos de acelere. Uno, la crisis de los medios de comunicación, en especial en Estados Unidos por la llegada de la era digital, que ahora en épocas de pandemia se acelera todavía muchísimo más, ¿sí?
Y esto pues generó una gran explosión. Y esa explosión, digamos, hay dos formas de leerla, ¿sí? Como cuando un vaso está a la mitad, hay quienes ven la parte llena, quienes ven la parte vacía. En este caso, como resultado de esta explosión, quienes ven la parte vacía son estos profetas del mal, ¿sí? Que todos los hemos escuchado y es, el periodismo se acabó, apague y vámonos, esto ya no hay nada que hacer con el periodismo. Eh, es una posición que todos hemos escuchado de voces muy respetadas del mundo académico y bueno, y hay unas realidades que en efecto muestran este ambiente desolador. Hay otros que podríamos calificarnos como de ilusos o optimistas y detrás de esa explosión lo que vemos es una suerte de Big Bang creativo, ¿sí? De hecho, hay que ser optimistas para pensar que esta es una imagen de un Big Bang creativo, pero bueno, pues yo creo que ustedes me pueden comprender, ¿sí? Y ahí es donde surge, digamos, la propuesta, digamos, la perspectiva que nosotros tenemos desde Conectes es que la gran revolución que va a tener la información en el nuevo milenio tiene que ver con la manera como los medios y la sociedad se articulan para producir información, ¿sí? Ahí viene esta idea de propuestas para el periodismo en el nuevo milenio. Es un nombre muy pomposo, muy ostentoso, ¿sí? Que es un nombre copiado de un clásico de la literatura de Italo Calvino, de 6 propuestas para el próximo milenio en la literatura. Quienes les gusta la literatura, les sugiero mucho este libro, que tiene unas semejanzas de lo que puede ser la realidad en el mundo periodístico. Pero, ¿de qué manera las hemos venido adaptando en Conectas? ¿Sí? La primera es esta, ¿no? Estar en red es mucho más que Internet, ¿sí? Esto lo venimos sosteniendo durante una década de trabajo con periodistas en toda América Latina, ya como miembros de Conectas activos, que es la principal red de colaboración de periodismo en América Latina. Tenemos más de 162 periodistas en 21 países, ¿sí? Hasta hace unos años, los periodistas, en especial los periodistas que trabajábamos en investigación, lucíamos así, ¿sí? Éramos como ermitaños metidos en una montaña que en las salas de redacción solamente hablábamos con el director, los colegas nos veían con cierto recelo porque no comprendían, porque no participábamos en las salas de redacción, porque probablemente teníamos unos mejores salarios y de cuando en vez veníamos saliendo con historias muy interesantes, pero éramos totalmente desconectados de la redacción, ¿sí? Ese modelo de periodismo desapareció, ¿sí? El periodista hoy debe lucir mucho más como esto, ¿no? Como unas hormiguitas, que lo primero que reconoce, lo primero que tiene es humildad para reconocer que las realidades son más complejas de las capacidades que uno como periodista de manera individual puede manejar y se junta con otras hormiguitas para juntar piezas de esta realidad y conectarlas, ¿sí? Allí hay una no solo exponente académica, sino práctica de esta forma de hacer periodismo. Yanina Segnini, que es miembro de nuestra mesa asesora en Conectas, cuando ella recibió el premio de excelencia, Gabriel García Márquez, compartió estas palabras, ¿no? Los tiempos para los periodistas con su gran ego se acabaron. Ese periodista en modo lobo solitario, eso quiero gritarlo, ya no existe. Y si siguen así, no van a llegar a ninguna parte. Las nuevas generaciones de periodistas tienen que entender que si bien sus grandes referentes operaron así, eso ya no se puede. No se puede avanzar en el mundo de hoy si no trabajamos en equipo, primero entre nosotros, los periodistas, y luego con otras disciplinas, ¿sí? Seguramente si uno quisiera poner esto en perspectiva, uno diría, el gran ejemplo del periodismo de lobo solitario es Watergate, ¿no? Recuerden la película Los hombres del presidente, Robert Redford, Garganta Profunda, la salida de Nixon, todo este episodio histórico es el ejemplo clásico del periodismo de lobo solitario. ¿Cuál sería el ejemplo icónico del periodismo en el nuevo milenio? Panama Papers, ¿no? Una colaboración gigantesca que retumba los cimientos del sistema financiero a nivel mundial con una colaboración de cientos de periodistas en todo el mundo, ¿sí? La segunda variable que trabajamos en Conectas es esta, ¿no? Un concepto que definimos como translocal. Este fue un término
que surgió de una conversación con Jaime Bello, que es el director de la Fundación Gao, ¿sí? Y hablábamos cómo hoy en día uno tiene la posibilidad de hacer zoom sobre las historias, ¿no? Y eso le permite a uno entender la realidad de una manera diferente. Quienes han tomado cursos de fotografía o quienes les gusta la fotografía saben que hay una discusión académica muy grande sobre el uso del zoom, pues porque no es una función natural de los ojos, ¿sí? Sino es una función totalmente artificial. Y eso es una posibilidad que hoy tenemos para hacer periodismo. ¿Esto cómo se traduce en las historias? Voy a poner un ejemplo. Esta es una mina eh, que, pues como todas las minas, tiene las historias asociadas de contaminación ambiental, problemas con las licencias, problemas laborales, problemas con las comunidades cercanas. La periodista que comenzó a hacer el seguimiento de esta historia hubiera podido quedarse en esas historias habituales que son la forma habitual como se acostumbra a ver las historias, o sea, con el zoom cerrado. Pero en algún momento esta periodista empezó a jugar con ese lente y encontró la siguiente historia, que detrás de esta mina en Azerbaiyán se ocultaban los intereses del presidente de su país en otro país, en Panamá. ¿Sí? Esto, esto se puede hacer hoy porque ya podemos jugar con esa realidad y tratar de conectar esos hechos que estamos viendo en primer plano con hechos que están más allá de ese primer plano. La periodista que hizo esta historia se llama Khadija Ismailova, ¿sí? Tuvo un alto costo, todavía lo sigue teniendo, fue puesta en prisión, digamos, tuvo una campaña muy, muy fuerte de descrédito y el gobierno de su país, pues obviamente la tiene clasificada como una gran amenaza. Hay un alto costo en hacer periodismo de investigación. En este caso, ella ha venido, digamos, pagando ese alto costo, pero el punto de referencia es cómo esta investigación logró jugar con esa realidad translocal. ¿Sí? La tercera variable que trabajamos en Conectas es esta que llamamos el teramundo. ¿Sí? Anteriormente, la oficina de un periodista cualquiera parecía como un expediente, una oficina judicial, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser periodista en la revista Semana, en la antigua Semana, dicho sea de paso. Fui el editor de investigaciones, estuve 12 años y medio allá, y cuando me retiré, salieron 37 cajas de archivos y de documentos que tenía en mi pequeño cubículo, ¿sí? En mi casa solamente mi esposa me aceptó con una, entonces las otras 36 cajas seguirán siendo parte del archivo de semana hasta que el señor Gilinski la encuentre y seguramente las mande quemar, ¿sí? Hoy toda esta información ya se puede contener en un espacio minúsculo, ¿sí? Y esto no es solamente una referencia sobre cómo la información ocupa menos espacio, sino las características que tiene que tener hoy el periodista para utilizar, saber ordenar, utilizar la tecnología, saber ordenar la información, saberla clasificar, saberla filtrar, saberla cruzar, ¿sí? Un ejemplo en la región de buen periodismo en este sentido son los trabajos que hace Ojo Público en Perú. Ojo Público, este fue el primer trabajo que ellos hicieron con el que lanzaron su propuesta editorial y era precisamente cruzar las cuentas juradas, las cuentas que informaban los alcaldes recién electos contra su patrimonio y encontrar ahí inconsistencias, ¿sí? Y este tipo de ejercicios hoy se puede hacer porque la tecnología lo permite. Antes era un asunto de papel y lápiz, revisar listas, listas, listas y tratar de encontrar esos patrones de irregularidades. La cuarta variable en la que trabajamos en Conectas es lo que hemos denominado nuevas narrativas, ¿sí? En la foto a la izquierda de la pantalla, ese es como el kit básico de lo que era la sala de redacción en ese momento del Heraldo que les presentaba al inicio, en la época García Márquez, ¿no? O sea, la máquina de escribir, el teléfono, obviamente el café infaltable, el cigarrillo infaltable, ¿no? A finales del siglo pasado,
en las salas de redacción había una discusión grandísima porque nos empezaron a decir, bueno, ahora ustedes como periodistas tienen que tomar fotos, tienen que grabar videos, tienen que grabar audios, ¿sí? Y eso generó una resistencia impresionante en las salas de redacción, que fue una pequeña crisis en su momento porque teníamos que salir con todos estos aparatos y ninguno los sabía utilizar de buena manera, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de hacer la primera entrevista a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, ¿sí? En español. Y, y bueno, iba exactamente, este era mi kit en ese momento. La entrevista está por ahí en YouTube, siempre trato de ocultarla porque es un desastre. La forma visual, la cámara se me cae, bueno, los planos, bueno, es muy loco. Afortunadamente el contenido es interesante, ¿cierto? Pero hoy cualquiera de los aparatos celulares que tenemos en el bolsillo hace esto y muchísimo más y lo transmite al segundo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tema de las nuevas narrativas? ¿Es un asunto de tecnología? ¿Es un asunto de capacidad en el celular? Pues no, ¿no? Para eso quiero traer un poco esta referencia de este señor de apellido Snow, que no era periodista ni era eh, ancestro del señor Snowden, pero que nos sirve para hablar sobre el tema de las visualizaciones y el porqué de las visualizaciones. A finales del siglo XIX, en Inglaterra, en Londres específicamente, hubo un brote de cólera, así, similar a lo que estamos viviendo hoy en día. En ese momento las autoridades consideraban que el cólera se transmitía por el aire y empezaron a utilizar mascarillas y empezaron a utilizar una serie de medidas de protección basados en esa hipótesis que tenían de contagio, ¿sí? Snow no confió en esa hipótesis y hizo algo muy básico que por eso hoy es considerado como uno de los padres de la infografía moderna. Él en un mapita, que es el que ven a la izquierda de su pantalla, dibujó los lugares donde habían sido reportados casos de cólera y empezó a buscar patrones de relación entre ellos. Y lo que encontró fue que todos se surtían de la misma fuente de agua. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Encontró que detrás de las autoridades, cuando fueron a esa fuente de agua, vieron que alguien había abandonado los pañales de un bebé contagiado y eso era lo que había generado el brote. Bueno, solución, retirar eso y empezar a dar un tratamiento y se solucionó esa crisis de salud en ese momento, ¿sí? Entonces, este era el cuadro de Snow, ¿sí? Hoy podríamos hacerlo con diferentes herramientas, como un epicentro de impacto, podríamos utilizar punticos, podríamos utilizar mapas de relaciones, podríamos hacerlo en 3D, ¿sí? Si no tenemos muchos recursos, utilizaríamos estos pines ochenteros, ¿sí? Eh, podríamos utilizar mapas térmicos, ¿sí? Pero el asunto no es ese, ¿sí? El asunto es dónde está la historia. O sea, la historia sigue siendo ganadora. O sea, no, las nuevas narrativas no se trata de qué tantas cosas brincan en la pantalla, qué tantos colores surgen, sino cómo esa visualización, esa nueva narrativa visual nos va a permitir comprender de mejor manera la historia, nos va a permitir comunicar de mejor manera la historia, ¿sí? Luego viene la quinta variable, que es la que hemos denominado la higiene digital, ¿sí? Yo ahora estoy en una zona cercana a Bogotá, que sigue siendo todavía rural, y justo esta mañana recordaba lo que mis abuelos me decían, también mi abuela me decía de su pueblo, de cómo eh, vivía uno con las puertas abiertas, que es nuestra realidad acá. O sea, se me olvida cerrar la puerta y todo el día está la puerta abierta y no hay esa sensación de inseguridad. Seguramente en Guayaquil, en Quito y en los países que nos están viendo, seguramente sus abuelos tendrían referencias similares. En cambio, en Bogotá, que es la ciudad donde vivo, la entrada de mi apartamento parece más esto, ¿no? O sea, tengo 5 llaves, 2 llaves de seguridad, ¿sí? Y creo que es la misma situación que cualquier persona que hoy en una ciudad de América Latina, pues tiene, ¿sí? Y es algo habitual, ya uno no le sorprende salir y echar 2 o 3 llaves, luego salir, colocar un candado, luego poner el código de una alarma, y ya es parte de nuestros hábitos con la forma como nos relacionamos con la seguridad. La
gran duda es, bueno, si somos conscientes de que eso sucede en el mundo real y ya sabemos lo que pasa en el mundo digital, ¿por qué en el mundo digital no tenemos los mismos hábitos, ¿no? De hecho, esta sesión de Zoom estaba puesta inicialmente en un enlace. Hace 2 días informaron, no, por problemas de seguridad nos movemos a otro enlace, y hace 10 minutos volvieron a informar, no, por problemas de seguridad nos vamos a otro enlace, ¿cierto? Entonces, eso sabemos que sucede cotidianamente, pero es increíble encontrar, por ejemplo, celulares de colegas que no tienen ningún tipo de contraseña ni ningún tipo de protección, y por ahí tienen el acceso desde sus cuentas bancarias hasta sus conversaciones más íntimas de pareja, ¿sí? Y su vida familiar y demás. Entonces, ser consciente de esto hoy es una necesidad. El impacto de esto es gigantesco. Esta es una historia del diario Presente en Poza Rica, Veracruz. Es hoy día el lugar más peligroso para hacer periodismo en América Latina. Tiene más de una veintena de periodistas asesinados en el último sexenio, varios periodistas desaparecidos, ¿sí? Y ellos no están haciendo un periodismo de investigación en contra del gobierno nacional ni en contra de organismos internacionales, hacen periodismo local. Esta es la sede del diario Presente, que puede lucir como la sede de cualquier diario en América Latina, y en algún momento a alguien no le gustó el contenido de ellos, le rompieron los vidrios. Eso puede suceder. Desafortunadamente sucede más frecuentemente de lo que quisiéramos. Le rompieron los vidrios de los carros, bueno, sí, la gente inconforme y bueno, pues se cambiará el vidrio y sigamos, ¿cierto? Luego les quemaron los carros, ya pues la cosa obviamente se está poniendo mucho más heavy, pero igual seguirían funcionando, ¿sí? Y luego les atacaron en el sitio web, y es un medio que no ha logrado superar esa circunstancia, ¿sí? Y ya muriendo en el mundo digital, pues tienen un bloqueo absoluto eh, de, la, de la presencia digital, y como medio prácticamente dejaron de desaparecer. ¿Qué tan frecuente es eso? Muchísimo más de lo que creemos, ¿no? Los que tengan oportunidad después de entrar a esta herramienta que se llama NORS, hacen un mapeo permanente sobre ataques de DOS, ¿no? Que es de negación de servicio, que utilizan la IP de un medio como si fueran las coordenadas de un bombardeo, y empiezan a llenar de requests, de solicitudes de información, hasta que bloquean el sitio, ¿sí? En Conecta hemos sufrido muchos de estos ataques por las informaciones que publicamos sobre países como Cuba, sobre Nicaragua, sobre Ecuador en su momento también, sobre Venezuela, sobre Bolivia, ¿sí? Uno de esos ataques, no el más grande, digamos, empezó con 14 millones de requests en menos de 12 horas, ¿sí? Y eso aumentó rápidamente a 20 millones de requests. Y el más alto que hemos tenido ha sido de 107 millones de requests en un momento. Y bueno, afortunadamente ahorita contamos con un equipo muy especializado para contener ese tipo de situaciones, pero esto es una realidad cotidiana. Y si nosotros como periodistas no somos conscientes de esa realidad, vamos a tener consecuencias, ¿sí? La sexta variable, y ya voy terminando, son 7, para que no se angustien, es esta que hemos llamado consumo inteligente de información. Este tipo de estantería, para los que éramos del siglo pasado, era una estantería habitual en los medios de comunicación, ¿no? Y casi que había un ritual, y era llegar en la mañana, ver qué era lo que se había publicado por la competencia, por los otros medios. Uno se sentaba en una gran sala de redacción con ese café, con el cigarrillo, y empezaba a pasar páginas, ¿no? Eso tiene un ritual y una ceremonia muy agradable, ¿sí? Muy interesante para quienes lo vivimos. Pero seguramente si hoy estuviéramos en una sala de redacción y hacemos eso, a los 2 minutos el jefe de redacción va y nos golpea y nos dice, oye, ¿qué estás haciendo? No pierdas el tiempo, ¿sí? Y uno no podría decirle, no, es que estoy informándome de lo que pasó. Y diría, bueno, ¿tú en qué siglo vives, no? O sea, ¿por qué no armas un feedly con la información que quieres seguir, y a partir de ahí estás al instante enterado de lo que sucede, ¿sí? Seguramente si yo voy a cubrir lo que sucede en una ciudad como Guayaquil, pues entonces armo un feedly con el Twitter del alcalde, con las informaciones que están suministrando
los concejales o las autoridades políticas, los opositores, los miembros de organizaciones de la sociedad civil que participan, los empresarios, y al segundo yo tengo la información de lo que está sucediendo y es la manera hoy de informarnos y de consumir de manera inteligente esa información. Pero cómo dentro de esa lógica, entre la articulación entre la sociedad y los medios, podemos construir información. Ahí hay un ejemplo muy interesante de unos colegas en Inglaterra que se llama Bellingcat, la propuesta de ellos, que traducido pues significa ponerle el cascabel al gato, y uno de los casos emblemáticos que ellos tienen, digamos, dentro de sus investigaciones, fue la forma como ellos lograron confirmar la participación rusa en el derribamiento de un avión comercial en el momento en que el equipo, en que el ejército de Ucrania se dividió y empezaron unas disputas muy similares a un golpe de Estado. De un momento a otro salió un misil y tumbó un avión comercial. Cuando sucede eso, los rusos dijeron, nosotros no tuvimos nada que ver, eso es un problema ya de los ucranianos y nosotros no tuvimos ninguna participación en ese incidente. Obviamente, gran consternación internacional, gran tragedia. Los organismos internacionales, Naciones Unidas, dicen, bueno, vamos a investigar esto, pero un grupo de periodistas que trabajan en un sótano en Londres dijeron, venga, tratamos de hacer algo para averiguar si esto es cierto. Y empezaron a rastrear redes sociales a ver si encontraban algo que les llamara la atención durante esos días y empezaron a encontrar este tipo de imágenes. ¿Y por qué había este tipo de imágenes en las redes sociales? Porque hoy en día, si uno va por una carretera y tiene esta imagen, ¿qué es lo que hace uno? Toma uno una foto y dice, uy, semejante armatroste que me encontré en la carretera, ¿no? ¿Qué será? Y empieza a divulgarse esta información. Y los colegas de Inglaterra tuvieron tan buena suerte que además los miembros de esta misión secreta también tenían redes sociales, ¿sí? Y hicieron esto. Aquí estoy con mi equipo en esta misión llevando estos lanzamisiles hacia Ucrania, ¿sí? Y empezaron ellos con estas referencias a construir un mapa de dónde estarían ubicadas estas imágenes y ver cómo estos aparatos lanzamisiles se movieron desde el lado ruso hacia el lado ucraniano. Luego empezaron a evaluar cómo fue el movimiento de los vientos, cuál era la ruta del avión, cuál era la posible trayectoria de un disparo desde esa zona, hasta en efecto encontrar una confirmación muy certera, muy cercana de cómo, en efecto, el ejército ruso participó en esta acción militar. ¿Sí? Días después, Naciones Unidas, con millones de dólares de presupuesto, confirmó lo mismo que los periodistas desde un sótano y usando redes sociales y usando expertos, lograron confirmar de manera periodística. ¿Sí? Ahí hay otro ejemplo que les invito para que vean. Consulten el Twitter de BBC África. Este es un ejercicio muy, muy interesante de cómo ellos logran reconstruir y confirmar la veracidad de un video puesto en Internet como una acción de uno de los ejércitos africanos en contra de la población civil desarmada. Véanlo, ahorita no vamos a tener tiempo para consultarlo, pero vean la manera como reconstruyen la localización y cómo logran confirmar a partir de esas imágenes que hubo participación del ejército oficial en esas acciones violentas. Eso es hacer periodismo en el nuevo milenio. Eso es algo que antes no se podía hacer y que hoy tenemos los recursos y la tecnología para hacerlo. ¿Sí? Y la séptima variable del periodismo hoy es esto que hemos llamado marca propia y enganche, ¿no? Como branding and delivery, ¿no? Entonces, en esto, pues, obviamente, el tener una identidad, el ser caracterizado por algo que te haga diferente a los demás en tu entorno periodístico, pues es fundamental, ¿sí? Y eso ayuda a diferenciarse en un entorno altamente competitivo, ¿sí?
Y la otra variable es cómo esa información hoy la entregamos a los medios. Anteriormente, sobre todo los que venimos de la escuela impresa, nosotros cerrábamos y ya dejábamos a distribución que se encargara de repartir la información. Entonces nosotros con distribución solamente teníamos dos variables. La primera, el regaño de todas las semanas de los jefes y de los gerentes diciendo por qué se demoran tanto los periodistas en cerrar, que eso retrasa la distribución. Y la segunda, esperábamos la radio o la televisión o como otros medios retomaban lo que nosotros habíamos publicado 2 o 3 días después, ¿cierto? Pero hoy en día esa labor de delivery, esa labor de entrega de la información es algo que recae en el periodista y que cada vez debemos ser más conscientes, debemos entender más de cómo usar las métricas para entender cómo está llegando nuestra información sin caer en esta lógica del clickbait, ¿sí? Sino de entender eso como herramienta y no como fin para saber de qué manera logramos difundir de mejor manera nuestros contenidos, ¿no? Si hacemos una mega investigación, una gran nota periodística y la leen 100 personas, pues eso es como querido diario, ¿no? O sea, le escribimos a nuestros primos y nuestros amigos, ¿sí? Si no estamos logrando alcance e impacto en un mundo digital hiperconectado, sin duda ahí estamos teniendo problemas importantes que debemos entender qué está pasando con nuestras acciones para lograr modificar ese comportamiento y lograr que nuestros contenidos lleguen a mayor persona. Si estamos haciendo una denuncia ambiental, seguramente queremos que el ministro de Ambiente nos lea. Y hoy es muy fácil, pues taguémoslo, arrobémoslo dentro de nuestras redes sociales y en algún momento le llegará ese mensaje y probablemente eso puede generar una reacción. Igual sobre organismos ambientales, sobre miembros de determinado partido que puedan interesarse sobre esa información. Entonces, esto es fundamental hoy en día, ¿sí? Cómo entregamos nuestro producto a las audiencias que nosotros queremos que nos lean. ¿En dónde estamos? El siglo comienza en el 2000 y vamos para el 3000, ¿no? El año, comenzamos en el 2000 y vamos para el 3000. Este es el nuevo milenio, ¿cierto? En este nuevo milenio probablemente estamos como por acá, ¿sí? O sea, ¿no? Estamos totalmente comenzando este nuevo milenio. Realmente es un mundo inexplorado, ¿no? Y en ese mundo inexplorado, las cosas tienden a parecerse, las cosas nuevas a las cosas antiguas, ¿no? Recuerden los primeros autos de la Ford, ¿sí? El modelo T de la Ford es como un carro de caballos sin caballos, ¿no? O sea, tiene Es la como un misma forma de andino. un carro de Tenemos un auto caballos, así, ¿sí? Carlos Eduardo, en Ecuador que se Eh, llama el andino. no te escucho, Eric, Ah, ¿lo que perdón, estás perdón. hablando? Sí, no, no, Ya, te ya voy a, decía, no importa. ya voy a terminar y paso al chat porque no escucho. Ah, Entonces, en ese momento, las transiciones pues tienden a parecerse mucho a las cosas como funcionaban anteriormente, ¿no? Es como las primeras cámaras digitales pues parecían una cámara antigua, sí, pero digital, y era como el mismo modelo, ¿no? Y ahí es donde surge una propuesta como la de Conectas, o sea, Conectas con estas 7 variables que les presenté, viene generando diferentes lógicas de producción periodística y hoy pues ya articula una comunidad de más de 150 periodistas en 20 países en la región, con los cuales estamos haciendo diferentes ejercicios de complicidades periodísticas para utilizar estas herramientas del nuevo milenio en producción hoy día que seguramente ustedes han visto como referente. Si no lo han visto, por favor, entren al sitio www.conectas.org y síganos en las redes sociales para que puedan ver el tipo de información que estamos produciendo. En Twitter somos, los contenidos periodísticos se transmiten por @conectasorg y los contenidos que producimos para periodistas los transmitimos a través de @conectaslab, ¿sí? Seguramente en ese avanzar, ¿sí? Nos pasará similar a Spielberg, ¿no? O sea, la propuesta de Spielberg, pues hoy parece es como una alacrán en los lentes de Michael Fox, ¿no? En ese avance, seguro vendrán algunas ideas que en su momento nos parecen interesantes, pero que vistas en perspectivas van a ser absurdas, hasta que finalmente vamos a llegar a algo donde vamos a encontrar un buen resultado. Y en esa labor estamos y a esa labor es a la que los invito. Y la última reflexión, y seguramente algunos de ustedes escucharon hablar de Kodak,
que era la principal empresa sobre temas fotográficos en el mundo, ¿sí? Tanto así que si en mi generación a mis padres le hubieran dicho, oye, te vamos a regalar unas acciones de Kodak, con seguridad mis padres se hubieran puesto alegres porque dijeron, bueno, con esto ya vamos a pagar la universidad de este muchacho, ¿cierto? Kodak hacía un gran producto. Kodak era sin duda el mejor en su campo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Llegaron estos aparaticos que no hacían lo mismo que Kodak, nunca llegaron a igualar la calidad de la imagen, por lo menos al principio, ¿sí? Pero Kodak dijo, no, nosotros somos Kodak, nosotros hacemos lo mejor, y nadie estaba discutiendo eso. Pero estos aparaticos llegaron y estaban haciendo cosas equivalentes o mejores. En el mundo periodístico, ¿cuál es esta referencia? No, es que mi pluma, mi voz, yo soy el mejor contando esto, y bueno, pues quédate con tu voz, ¿cierto? Sigue como lobo solitario. Mientras tanto, el mundo va a seguir avanzando y va a seguir avanzando sin ti, desafortunadamente. Entonces, la pregunta es, ¿somos periodista Kodak o somos periodistas conectas, periodistas del nuevo milenio? Entonces, la idea en esta primera parte es generar una reflexión. Todos los cambios del nuevo milenio no son cambios de afuera hacia adentro, no son cambios de adquirir más megas, de adquirir más banda ancha, sino son cambios de cambiar un chip en cada uno de nosotros. Y esa es la invitación que hacemos desde Conectas, a poder cambiar ese chip. Y para eso tenemos un modelo que nos ha permitido realizar más de 300 investigaciones en los últimos años, tener prácticamente todos los reconocimientos periodísticos que hay en el hemisferio, en premios nacionales, internacionales, regionales, ¿sí? Haciendo periodismo de calidad. Y ahora, antes de continuar con la siguiente parte de compartirles cuáles son como esas reflexiones a la hora de presentar una propuesta, quisiera ver si por el chat hay Sí, algunas preguntas. sí. Ok, perfecto. Entonces, a ver, aquí veo todos los talleres quedaron grabados. No sé, dice Daniela que sí. Porque el término higiene y no seguridad digital. Bueno, es una buena pregunta, de hecho. De hecho, estamos haciendo un concurso para ver un mejor nombre, porque cuando ponemos higiene digital dicen, bueno, pues lávate las manos, ¿no? O sea, realmente no tiene una razón de ser. Estamos buscando un mejor término, entonces bienvenidas las ideas que lleguen ahí. ¿Cómo prevenir los ciberataques a la web? Eh, yo, yo desafortunadamente creo que los ciberataques no se pueden prevenir. O sea, los ciberataques hay que tener murallas, como en la época del medioevo. ¿Sí? Estos días de Netflix he estado viendo mucho las historias del rey Arturo y veo todas esas ciudades amuralladas y pienso que así son los medios hoy, ¿sí? Tratando de, o sea, no podemos escondernos, ahí estamos, es tratar de generar defensas porque los ataques van a llegar sí o sí de algún lado. Lo que uno puede prevenir es lo que en Colombia es una expresión muy coloquial, decimos no dar papaya, no generar oportunidad, ¿sí? Compartiendo información que facilite los puntos débiles de esas murallas de seguridad en donde estamos, ¿sí? ¿Por qué decidiste ser periodista investigativo? Es una buena pregunta. En la cadena de información hay roles que todos son importantes, o sea, yo lo que hago desde el comienzo ha sido investigación periodística porque es una forma para mí comprender el mundo, conocer la realidad y una forma de sentir que a través de lo que hago puedo estar aportando a que la sociedad tenga mejores elementos para que tome decisiones mejores y pueda generarse cambios sociales, ¿sí? Eso muy temprano en la carrera encuentra uno que no deja de ser un gran sueño, ¿sí? Pero es una motivación permanente, pero una variable que es importante a la hora de asumir ciertos roles en la cadena de la información es saber qué rol está teniendo uno y qué exposición va a tener. Es como un cuerpo de bomberos, ¿sí? En el cuerpo de bomberos todas las operaciones son fundamentales, o sea, quien contesta la llamada de emergencia, quien alista las mangueras en el carro de bomberos, quien conduce el carro de bomberos, quien prepara la escalera para que suban a atender el incendio y finalmente quien está al frente del fuego con la manguera. O sea, todos los roles son importantes.
Obviamente el que está al frente del fuego pues está mucho más expuesto, pero si el que contesta la llamada no está en su puesto de trabajo o anota mal la dirección, pues ya todo falla. Si el que amarra las mangueras pues no hace bien su trabajo, seguramente va a haber una falla y así. Entonces la cadena de información yo creo que es suficientemente amplia, diversa, rica, para que sea complementaria en función de poder llevar información relevante y oportuna para que nuestras sociedades, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones con mejores elementos, ¿sí? Sigan con las preguntas, las haremos así. ¿Qué pasará con los medios tradicionales? ¿Se pueden afectar por la...? Bueno, ya de hecho los medios tradicionales están, digamos, los medios de las corporaciones. Es que yo creo que hay ahí una cosa muy interesante de reflexión y es que, qué significa ser un medio tradicional, ¿no? O qué significa ser hoy un medio de comunicación. Yo creo que ahí, curiosamente, la crisis que se ha generado a partir del nuevo milenio, por lo que decíamos, las variables económicas, en el modelo de negocio y la llegada, la irrupción del mundo digital y ahora la pandemia, ¿sí? Son variables que confirman la crisis del modelo de negocios periodístico para las corporaciones, pero la mayor relevancia y necesidad de buen periodismo, ¿sí? O sea, todos los medios de comunicación en el mundo durante la pandemia tuvieron unos picos insospechados de consumo de información. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber en medio de la incertidumbre qué es lo que está pasando, ¿sí? Y ahí es donde los medios de comunicación servimos. Ahora, si no somos capaces de suplir información relevante, pues obviamente estamos fallando con nuestra misión, ¿sí? ¿Qué nuevos formatos del periodismo se puede desarrollar? Para mí, digamos, el reto que estamos trabajando cada vez más en Conectas es cómo articular contenidos con la ciudadanía. Eso no es sencillo. Ha habido los ejemplos clásicos de esto, vienen de la prensa gringa, donde ponen un mapa e invitan a sus lectores para que ubiquen los huecos en las vías y con ese reporte hacen una información, una nota periodística que le llega a las autoridades y las autoridades toman acciones. Digamos, ese es como el ejemplo básico. Pero ¿de qué manera podemos investigar conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil? ¿De qué manera podemos aprender de las técnicas que ellos utilizan y ellos también pueden aprender de lo que nosotros hacemos, de la forma como abordamos los temas? Yo creo que hay unos retos interesantes en los que vamos avanzando y, bueno, todavía no hay una respuesta, ¿sí? Bueno, veo que también que hay un número importante de preguntas. Sí. Tiene problemática. ¿Qué tips nos darías para creer en plataformas como Twitter? A ver, ¿cuál es la dificultad que podemos encontrar en el análisis de datos? ¿Hay lugar para aprender a hacerlo? ¿O todo se da por curiosidad y su capacidad de discernir los datos? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que, digamos, la mala noticia, sobre todo si en este grupo hay muchos estudiantes, la mala noticia es que si escogieron la carrera de comunicación, la carrera de periodismo, huyéndole las matemáticas, pues de malas, ¿sí? Eso ya hoy no se puede, ¿sí? Excel por ahora, después vendrá cualquier otra herramienta, pero Excel por ahora es una de las herramientas más fundamentales para la investigación periodística. Y ahí viene desde saber organizar información, desde saber filtrarla, desde saber alimentar una tabla de Excel hasta generar tablas dinámicas y otro tipo de, de lógicas para saber organizar y consumir esa información. ¿Y eso de qué manera se puede resolver? Cuando estábamos en Semana, en esa época, hace más de 15 años o no sé cuánto tiempo, ¿sí? Nunca había cursos de capacitación para periodistas, había cursos de capacitación para el equipo administrativo. Y en uno de esos cursos había un curso de Excel. Y bueno, yo me metí con el equipo administrativo, con las secretarias, con los administrativos a aprender Excel porque pues sabía que era importante, no sabía. Y bueno, de hecho, por alguna razón, pues ellos tienen más facilidad para saber utilizar esas herramientas que nosotros. Y bueno, ahí fue una forma de superarlo en ese momento, pero ahorita con tutoriales que hay en todo lado, pues ese es básico, pero de ahí para adelante, lenguajes más sofisticados como Python
o otros lenguajes que son muy populares en el mundo periodístico, se pueden aprender, por lo menos se pueden comprender para que en caso de que uno tenga la posibilidad de un apoyo de alguien, tenga uno como orientar a ese alguien sobre las posibilidades investigativas, ¿sí? A ver, ¿crees que la entrega de información gracias a la tecnología es mejor realizada y respaldada respecto a fuentes e investigaciones? Sí, pues sin duda, digamos, una de las cosas que caracteriza la nueva era es la velocidad con la que uno transmite la información, ¿no? Si uno quisiera dibujar en un gráfico, también una gran diferencia del periodismo en el nuevo milenio con el periodismo del siglo pasado es que la televisión fácilmente tardó, no sé, voy a decir cualquier cosa, 20 años a llegar a una audiencia de 100 millones de personas, ¿sí? La radio seguramente habrá tardado 10 años, ¿sí? Eh, medios impresos, pues no sé cuánto tiempo habrán tardado. Hoy llegar a una audiencia de 10 millones de personas, ¿cuánto tiempo puede tardar? Pues si tienes una primicia, la pones y en nanosegundos se vuelve una información viral, ¿sí? Y eso es parte de las características que tiene la información hoy. Y si no somos conscientes de eso, pues obviamente las cosas pues las estamos haciendo mal. Aquí Eric te va a mandar preguntas. ¿Qué nuevos formatos del periodismo se pueden desarrollar? A ver, articular la información en red no generaliza los temas y entorpece quizá el enfoque. Sí, el trabajo en red es un trabajo retador. Nosotros hemos venido aprendiendo y de manera permanente aprendemos. ¿Sí? Aquí dentro de la charla está presente, participando Juan David Olmos, que es un gran periodista y es la persona que tiene la responsabilidad de articular contenidos en Conectas, que es un volumen importante de trabajos en simultáneo y es consciente de que ese trabajo en red, digamos, es bonito contarlo, pero implementarlo no es sencillo. Y es bonito contarlo porque todos tenemos en el imaginario ese pescador con esa atarraya así a contraluz en un atardecer en uno de nuestros ríos, ¿sí? Y luego esa atarraya llena de pescaditos gorditos, ¿sí? Entonces decimos, uff, qué maravilla la figura, la metáfora de la red. Pero no se nos olvida que cuando esa red no funciona, cuando esa red está por ahí arrumada en algún lado, es un gran enredo y no tiene nada de bonito. Entonces, el asunto de cuando uno lanza una iniciativa en red es como realmente ser una atarraya y no ser un gran enredo, ¿sí? Y eso, pues, son unas técnicas que en algún momento de pronto podemos llegar a algún acuerdo con Eric para poder desarrollar cada una de estas variables a lo largo de un semestre o alguna cosa de estas. Sí. Nos queda solamente 15 minutos. Ah, bueno. ¿Qué hora es? 10:58. Nos quedan 2 minutos. Sí. Ok. Estamos en un trabajo investigativo sobre minería, entonces voy a seleccionar aquí las últimas. ¿Cómo mantener Es credibilidad y chistoso para relevancia en todos, nuestra ¿no? Estamos audiencia revisando el innovando papel con o tecnología? señales Yo, señales de mano en la época. yo Cuando la, desafortunadamente cuando la he técnica nos estado falla. sin escucharlos. Asumo Sí, 2 minutos por mi hora. Pero bueno, yo solamente trataría de cerrar. Bueno, no tuvimos oportunidad de ver, digamos, como esas variables en el momento en que nosotros eh, evaluamos propuestas periodísticas, digamos, cuáles son esas variables que usualmente vemos que hacen falta, ¿no? Para las propuestas, encontrar buenas delimitaciones, aportar datos, tener puntos de partida realistas, tener una originalidad en ese tipo de propuestas, evitar delimitaciones abstractas en las historias, ¿sí? Evitar delimitaciones académicas y sobre todo siempre tener presente uno de los mejores consejos que yo he recibido en mi vida periodística, afortunadamente muy al comienzo de mi carrera, que fue tengan presente para quién trabajan. Ustedes no están trabajando para un medio de comunicación, no están trabajando para el dueño de ese medio de comunicación, no están trabajando para el director de ese medio de comunicación, están trabajando para una audiencia, están trabajando para una sociedad. Si ustedes tienen claro quién es su jefe en el mundo periodístico, en la realidad del trabajo que hacen, con seguridad ahí vienen cambios interesantes y van a encontrar la mejor forma de compartir, de hacer su trabajo y de llegar a que ese trabajo
logre el propósito que ustedes quieren.